Triunfos, títulos que marcan la grandeza de nuestro Atlético de Madrid. En los pocos años que restan para celebrar el centenario, es curioso saber que todo esto comenzó el 26 de abril de 1903. El Madrid de aquellos años acoge a jóvenes de toda España. Entre ellos, un grupo de estudiantes vizcaínos que, en camaradería con sus compañeros madrileños, deciden reunirse para formar el embrión de un equipo futbolístico al que denominarían Athletic Club, como filial del homónimo existente en Bilbao. El primer domicilio social se fijó en el entresuelo del número 25 de la calle de la Cruz, sede de la Sociedad Vasco-Navarra. Su primera junta directiva la presidió efímeramente Enrique Allende. El color de las camisetas, igual que las del Atleti bilbaíno, eran mitad blanco y mitad en azul, verticalmente con pantalón blanco o azul. Antes de finalizar el año 1903, accedió a la presidencia Eduardo de Hacha. El primer campo de juego se encontraba detrás de las tapias de El Retiro, en la Ronda de Vallecas, hoy calle de Menéndez Pelayo. El 14 de noviembre de 1906 se nombra presidente a Ricardo de Gondra y Lazúrtegui, quien legaliza oficialmente el club, inscribiéndole en el gobierno civil. La sede social se traslada entonces a la calle Fuencarral 27. El reglamento del club, aprobado por la Dirección General de Seguridad el 20 de febrero de 1907, constaba de 5 bases y 48 artículos. En 1909, Ramón Cárdenas sustituyó en la presidencia del club a Ricardo Gondra. En 1911, el Athletic de Madrid cambia el blanquiazul de la indumentaria por el rojiblanco con pantalón blanco o azul. Vistieron estos colores, que ya pasaron a ser los definitivos, el 22 de enero de ese año, Ramón Cárdenas, Perico Muguruza, Roque Allende, Rafael Rodríguez Arango, Julián Ruete, Perico Mandiola, Juanito Elorduy, Luis Belaúnde, Manolo Garnica, Antonio Palacios y Alejandro Smith. 5 vascos, 2 madrileños, 3 asturianos y 1 aragonés. El 29 de noviembre de 1912 llega a la presidencia Julián Ruete Muniesa, con infatigable laboriosidad y la necesaria ayuda económica. El club contó con un nuevo local social en el número 17 de la calle Espocimina, en la chocolatería propiedad de la madre del presidente, denominada El Molino. Anteriormente se trasladó el campo de fútbol a los terrenos delimitados por las calles de O'Donnell, Narváez, Menorca y López de Rueda, vallado por los propios socios jugadores, que inauguró el 9 de febrero de 1913 con un partido entre los dos Athletics. El torneo de la región centro cobró seriedad y carácter oficial en 1913, participando la Gimnástica Española, el Madrid Fútbol Club y el Athletic. El primer campeón regional fue la Gimnástica Española. En 1914 se crea la sección de hockey que tantos éxitos proporcionó al club, entre ellos 8 campeonatos de España masculinos. En su alineación, Manuel Gomar, tan buen jugador de fútbol como de tenis y hockey. En 1919, el Athletic de Madrid traslada el domicilio social a la calle del Salitre, oficina de Alberto Vivanco, tesorero del club. Álvaro de Aguilar ganó las elecciones presidenciales el año 1918. En estos años forman parte del club grandes jugadores como Goyarrola, Naveda, Sócrates Quintana, Los Quindelán, Saturnino Villaverde y Pagaza. En el mes de julio de 1920 volvió Julián Ruete al pasar Álvaro Aguilar a la Embajada de Bruselas. El año 1921 se ganó el campeonato regional por primera vez, siendo el equipo habitual Durán, Pololo, Olarquiaga, Fajardo, Mieg, Escalera, Tuduri, Sansinenea, Triana, Del Río y Olaso. El Athletic de Madrid disputó la final del Campeonato de España contra el Athletic de Bilbao en San Mamés, el 8 de mayo de 1921. El equipo bilbaíno ganó por 4-1. El partido lo arbitró el señor Berraondo y los vascos vistieron los colores rojiblancos y los jugadores madrileños lucieron los colores primitivos, azul y blanco. La alineación fue Durán, Pololo, Olarquiaga, Olarreaga, Fajardo, Escalera, Amán, Tuduri, Triana, Del Río y Luis Olaso. En 1921 los rojiblancos trasladaron el domicilio social al número 9 de la calle Torrecilla del Leal. Con proyecto del arquitecto José María Castel, se construyó el Estadio Metropolitano, inaugurado el 13 de mayo de 1923, con un encuentro entre el Athletic y la Real Sociedad. Lo presenciaron la reina madre María Cristina, la infanta Isabel y los infantes. El saque de honor lo hizo el infante Don Juan. En esta ocasión jugaron por los rojiblancos Mata, Olarquiaga, Pololo, Fajardo, Burdiel, Marín, Bustillo, Gomar, Triana, Ortiz de la Torre y Luis Olaso. El partido terminó con el triunfo de los rojiblancos madrileños por 2-1. El primer gol lo marcó
Monchín Triana. Juan de Estefanía Mendicute, elegido presidente el 3 de noviembre de 1923, es quien reforma los estatutos y se independiza legalmente de Bilbao. En la temporada 1924-25, el Atleti de Madrid se proclamó campeón regional invicto. Por su victoria le correspondió jugar el Campeonato de España. En semifinales se enfrentó al Fútbol Club Barcelona de Plazco, Samitier, Walter, Paulino Alcántara, Box. Después de 3 partidos, incluido el del desempate, ganó la eliminatoria el equipo catalán, que sería campeón del torneo. El técnico inglés, Mr. Frederick Penland, se encargó por entonces de entrenar al equipo rojiblanco madrileño. Ansoleaga, Urbano Iturbe y Ramón Olarquiaga habían sido sus antecesores aficionados en el puesto. El actual socio número 1 del club recuerda aquellos tiempos. Tenía 11 años cuando me hice socio y entonces yo recuerdo, por ejemplo, que estaba Barroso de portero, que luego fue, era arquitecto y luego fue presidente del Atleti, y estaban los hermanos Olaso, un defensa Alfonso y otro delantero que luego se pasó al Madrid, y Palacios delantero centro, y más jugadores no recuerdo bien. En la temporada 1925-26, el Atleti de Madrid quedó subcampeón regional, con opción a jugar el Campeonato de España. Llegó a la final, que jugó el 16 de mayo de 1926 en el campo de Mestalla de Valencia, contra el Fútbol Club Barcelona. Por 2 veces, Palacios y Cosme pusieron el marcador a favor de los madrileños, igualando Samitier y Just. A 8 minutos del final, Palacios marcó el gol que podría haber supuesto la victoria, pero el árbitro Saracho lo anuló incomprensiblemente, argumentando que el balón centrado por Luis Olaso había salido fuera de banda. Se jugó una prórroga y en este tiempo extra, Paulino Alcántara remató un centro de cabeza y marcó gol. Se consumaba así la injusta derrota, quedando las pretensiones rojiblancas engañadas por la decisión arbitral. La defensa de los colores rojiblancos, con buen juego y lo que hay que tener, correspondió en esta final a Javier Barroso, Pololo, Alfonso Laso, Marín, Tuduri, Burdiel, De Miguel, Triana, Palacios, Cosme y Luis Olaso. El 4 de noviembre de 1926 llegó a la presidencia Luciano Urquijo. El nuevo dirigente decidió cambiar el domicilio social desde el Café Saboya, Alcalá 57, a la Avenida de la Reina Victoria 45. El presidente decidió emitir participaciones de 100 pesetas para salvar la comprometida situación. Se concertaron partidos amistosos que compensaran las taquillas con diversos equipos como el Colo-Colo chileno y el Peñarol de Montevideo. Los jugadores rojiblancos, Galatas y Luis Olaso, formaron parte del combinado nacional que el 17 de abril de 1927 jugó en los campos de Sport del Sardinero contra Suiza, a la que se venció por 1-0. Los rojiblancos, Alfonso y Luis Olaso, también jugaron esa temporada con la selección contra Francia e Italia. En la Asamblea Nacional de Fútbol, durante la temporada 1926, se oficializa el profesionalismo y ello motiva, en 1927, el estudio de la conveniencia de establecer en España una competición de liga a la manera del sistema inglés, de todos contra todos, que ya existía en Europa y en América del Sur. El 25 de septiembre de 1927 comenzó a jugarse el campeonato regional. Debutó Ramón Herrera, primer profesional en la historia del club. Asimismo, el Atleti incorporó a los jugadores denominados taxi, Adolfo, Pena y Tronchín, proclamándose campeón. La Unión de Clubs, reunida en San Sebastián el 25 de agosto de 1928, aceptó que 9 clubs formaran la primera liga. El acuerdo definitivo se produjo en Madrid en la Asamblea Nacional el día 24 de noviembre de 1928. La primera división quedó formada por 10 equipos: Atleti de Madrid, Atleti de Bilbao, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid, Arenas de Guecho, Real Unión Irún, Real Sociedad de San Sebastián, Real Club Deportivo Español de Barcelona, Europa de Barcelona y Racing de Santander. Durante la temporada 1928-29, en el campeonato regional, Real Madrid y Athletic coparon los primeros puestos. El Atleti estableció el domicilio social en el número 1 de la Plaza del Rey. El Atleti de Madrid se estrenó en Primera División de la Liga Nacional el 10 de febrero de 1929, en el campo bilbaíno de Ibaiondo, frente a las Arenas de Guecho. Jugaron Martínez, Moriones, Alfonso Laso, Santos, Ordóñez, Arteaga, Lecube, Marín, Palacios, Cosme y Luis Olaso, que ganaron por 3-2.
Después de una temporada irregular se clasificaron en sexto lugar y los rojiblancos cerraron la liga en el Estadio Metropolitano con un resultado contundente de 7-1 contra el Real Club Deportivo Español. 7 goles, 7 a Ricardo Zamora. Goleada al mejor portero del mundo y actuación extraordinaria del delantero Luis Marín. Terminada la temporada 1930-31, se abrió el paréntesis de la segunda división para el Atleti de Madrid. No se logró el esperado regreso a la primera en 1931 y 1932, aunque el Atleti se clasificó entre los primeros. Dejó la directiva Luciano Urquijo y la nueva junta, formada el 28 de noviembre de 1931, quedó presidida por Rafael González Iglesias. Para la campaña 1932-33 se nombró nuevo entrenador, Mr. Harris. En el mes de junio de 1933, el Atleti jugó 5 encuentros amistosos en Argelia y Marruecos español. Tras celebrar un encuentro en Argel, los rojiblancos, Mendaro, Castillo, Martínez y Vigueras, se vieron comprometidos en un altercado callejero. Los 4 jugadores fueron conducidos a la comisaría y apaleados brutalmente. Fernando Vigueras, jugador sevillano que procedente del Murcia había sido fichado por el Atleti de Madrid, murió masacrado. El equipo rojiblanco, dirigido de nuevo por el entrenador inglés Mr. Penland, logró el subcampeonato regional. El 16 de julio de 1934, la Asamblea de la Federación Española acordó que la primera división del Campeonato Nacional de Liga quedara formada por 12 equipos, en virtud de lo cual ascendió el subcampeón de segunda, es decir, el Atleti de Madrid. En partido de eliminatoria frente al Sevilla, el 2 de junio de 1935, en un encontronazo con el guardameta hispalense Guillermo Izaguirre, el jugador rojiblanco Ramón Lafuente se fracturó una pierna. Ya no podría volver a jugar al fútbol. Las desgracias nunca vienen solas, ya que el Atleti perdió también la eliminatoria. Finalizadas las competiciones oficiales, un combinado del Atleti y del Club Deportivo Español de Barcelona realizó una gira y disputaron partidos en Argentina, Uruguay y Brasil. Los jugadores, a través de la temporada 1935-36, acusaron el desgaste físico de la gira, que comprometió seriamente la clasificación del Atleti de Madrid en la Liga. Este hecho llevó al cese del entrenador Mr. Penland, sustituyéndole José Samitier. En el campeonato mancomunado entre regiones, el Atlético había quedado en tercer lugar. En la Liga de 1935-36, los rojiblancos, en crítica situación, lucharon con el Sevilla y el Osasuna para salvarse del descenso. El equipo navarro se hundió definitivamente ante el Atleti de Bilbao. Los colchoneros tenían la posible tabla de salvación en el último partido de la competición en el Metropolitano frente al Sevilla. Cuando faltaban 4 minutos para el final, el marcador señalaba un 3-2 a favor de los andaluces. El defensa Villalonga zancadilleó a Elízegui dentro del área y se pitó el penalti que podía significar el empate, resultando suficiente porque favorecía la igualada, al contar con 15 puntos, uno más que los sevillistas. El castigo lo lanzó Chacho hacia la puerta defendida por Guillermo Izaguirre, estrellándose el balón en el poste. Entretanto llegó la guerra civil. En aquel verano del 36, los jugadores del Madrid y del Atleti jugaron partidos a beneficio de las milicias populares en el campo de Vallecas, llamado por entonces Stadium Dinamo, así como en el campo de Chamartín. En el año 1938, en Salamanca, soldados con destino a la base aérea de Matacán formaron un equipo de fútbol animados por el alférez Francisco Salamanca. Al producirse la batalla del Ebro, se trasladaron a Zaragoza. El Aviación, camiseta y pantalón azul mahón, se enfrentó al Racing, Unión Club de Irún, Sevilla, Alavés y Zaragoza. En sus filas coincidieron Guillermo, Mesa, Aparicio, Blanco, Germán, Machín, Santi, Agustín, Sañudo, Campos y Vázquez. Terminada la guerra civil, recobrada la quietud, volvió el fútbol de competición a España. El equipo de la Aviación, muy lejos de la idea de disolverse, se mantuvo con expectativas, aspirando a participar en los torneos oficiales. Como campeón de Aragón, compitió en la primera Copa del Generalísimo, en donde en octavos de final eliminó al Betis, aunque en la ronda siguiente el Sevilla, que sería campeón, le dejara fuera de la competición.
El gran Ricardo Zamora ocupó el cargo de entrenador el 26 de junio de 1939. Ante trayectoria balompédica tan optimista, se solicitó a la Federación jugar en Primera División, lo cual no era posible. Por entonces, los directivos del Atleti de Madrid estaban abrumados por las deudas, además de tener la necesidad de contratar jugadores para la temporada 1939-40. Ante tan apremiante situación, Juan Touzón y Cesario Galíndez planearon fusionarse con el equipo de la Aviación Nacional. El 4 de octubre de 1939 quedó formalizada la fusión de la Aviación y el Atleti, pasando a denominarse Atleti Aviación Club. En la nueva junta directiva entraron paisanos y militares. La presidió el entonces comandante Francisco Vives Camino, quien al dejar la presidencia fue sustituido por el comandante Luis Navarro Garnica. Al no poder participar el Oviedo en las competiciones porque el campo de Buenavista se encontraba destruido por efectos de la guerra, esta vacante debería haberla ocupado automáticamente el Atleti de Madrid, penúltimo clasificado en la Liga de 1935-36. Pero el criterio federativo se inclinó hacia otra vertiente, decidiendo que se disputase un partido de promoción frente a los Osasuna, último clasificado en aquella liga. Esta temporada de 1939-40, el Atleti Aviación participó en el campeonato regional, proclamándose campeón. La promoción a partido único la jugaron el 26 de noviembre de 1939 en el campo de Mestalla de Valencia. Arbitró a Rivas y vencieron por 3-1. En la temporada de 1939-40, el Atleti de Aviación se proclamó campeón de liga el 28 de abril con el equipo habitual: Tabales, Mesa, Aparicio, Urquiri, Germán Machín, Enrique, Gabilondo, Elízegui, Campos y Vázquez. Ya eran los rojiblancos madrileños flamantes campeones de liga. A pesar de esto, los atléticos fueron eliminados de la Copa en octavos de final. El 1 de septiembre de 1940 disputaron contra el Real Club Deportivo Español la Copa de Campeones de Liga y Copa, registrándose un empate a 3 goles en el primer partido. En el de vuelta, los rojiblancos madrileños conquistaron el trofeo al ganar por 7-1. En Portugal disputaron un encuentro el 8 de septiembre con el Sporting de Lisboa. En devolución de visita, el 22 de septiembre jugó el Madrid el Sporting de Lisboa. Vencieron los atléticos por 4-3. Al final del campeonato de Liga 1940-41, el delantero centro Pruden encabezó la lista de goleadores y el Atlético Aviación se proclamó campeón. La alineación: Tabales, Aparicio, Mesa, Gabilondo, Germán Machín, Manín, Arencibia, Pruden, Campos y Vázquez. En la Copa se mostraron desiguales, no pasando de octavos de final. A beneficio de los damnificados del pavoroso incendio sufrido por la ciudad de Santander en la noche del 15 de febrero de 1941, se celebró en el campo de Vallecas un partido el 9 de mayo, en el que se enfrentaron el Atleti y el Real Madrid. Los rojiblancos ganaron por 3-1. En la alineación rojiblanca figuraban 3 santanderinos: Aparicio, Germán y Manín. Aún se volvieron a enfrentar al Real Madrid en la temporada 1940-41 para disputar la Copa Presidente de la Federación Castellana, el 22 de junio, llevándose el trofeo para las vitrinas atléticas al derrotar por 3-0 al Real Madrid. El Atleti de Aviación fue el equipo más significativo de la posguerra, incorporándose al grupo de los grandes clubes históricos. En 1941 comenzó a disputarse la Copa Presidente Federación Española entre los equipos clasificados en los primeros puestos de liga. El 1 de marzo de 1941, el teniente coronel Luis Navarro Garnica dejó la presidencia y le sustituyó el teniente coronel Manuel Gallego Suárez Somonte. El partido jugado el 21 de noviembre de 1941 en Vallecas contra una selección de la aviación alemana concluyó 3-2 favorable a los germanos. Los atléticos jugaron en Vallecas el 20 de diciembre de 1942 contra el equipo de la aviación italiana, al que vencieron por 6-2.
El Atleti volvió a jugar en el Estadio Metropolitano, reinaugurado el 21 de febrero de 1943, en un partido frente al Real Madrid, al que ganaron por 2-1, marcando el primer gol el delantero centro, Mariano Uceda. En este partido el Atleti alineó a Tabales, Jimeno, Riera, Gabilondo, Germán, Nico, Adrover, Domingo, Mariano, Campos y Vázquez. El patronato de Nuestra Señora de Loreto, de los huérfanos del Ejército del Aire, había comprado y reconstruido el estadio. En el renovado Estadio Metropolitano, los socios atléticos ocuparon la lateral frente a la tribuna, y entre ambas localidades se hallaba en el fondo sur la Gradona de General. En el lado opuesto, tangencial al actual cruce de la calle Juan 23, se levantaban a modo de chalet los vestuarios. El Atleti en la Liga de 1943-44 se clasificó en segundo lugar y en el torneo de Copa llegó hasta la semifinal al perder el desempate 3-2 con el Atleti de Bilbao. El coronel Gallego, al ser nombrado en 1945 jefe de la zona aérea de Marruecos, fue sustituido por Juan Touzón. Durante la temporada 1945-46, el Atleti Aviación acabó el séptimo en el campeonato de Liga. Ni envidiado, ni envidioso. En junio de 1947, Juan Touzón pasó a la Real Federación Española de Fútbol, ocupando Cesáreo Galíndez la poltrona presidencial. Ricardo Zamora dejó de entrenar al Atleti el 26 de junio de 1946, encargándose de la dirección técnica Emilio Vidal, que hasta esa temporada había entrenado al Deportivo Castellón. Con la magia de su arte futbolístico, el equipo argentino de San Lorenzo de Almagro inició una gira por España el 23 de diciembre de 1946, en partido amistoso frente al Atleti Aviación, jugado en el Estadio Metropolitano. A la clase y técnica individual de sus componentes, el once argentino unía la sincronizada acción de su homogéneo conjunto. Los argentinos alinearon a Blacina, Banzini, Basso, Zubieta, Greco, Colombo, Imbeloni, Farro, Pontoni, Martino y Silva. Por parte de los rojiblancos, Pérez, Cobo, Riera, Farias, Germán, Cuenca, Juncosa, Arencibia, Jorge, Taltabul y Escudero. Arbitró diplomáticamente Pedro Escartín. La actuación del conjunto azulgrana del San Lorenzo de Almagro en diciembre de 1946 y enero de 1947 marcó la hora cero del fútbol español. El Atleti Aviación, su primer adversario en los campos españoles, hizo de cobaya. Encajó un tanteo de 4-1. El San Lorenzo de Almagro dejó entrever hasta dónde era importante la estrategia y la técnica en el fútbol. En el Atleti y en la selección nacional, toda una institución. Germán. El Atleti de Madrid para mí significa un todo en mi vida deportiva, aparte del Racing de Santander, que son los dos equipos que yo tengo en preferencia. Atleti Madrid, que se portó conmigo muy bien. Yo entregué cuando vine y ellos supieron aprovechar y se acordaron bien de todo y me hicieron un partido de homenaje pues muy bonito. Pero todas las autoridades me dieron la medalla de oro, me dieron la insignia de brillante, en fin, muy bien. En la jornada 15ª del Campeonato de Liga estrenó el equipo rojiblanco la denominación de Club Atlético de Madrid. El Ministerio del Aire solicitó el 14 de diciembre de 1946 desvincularse por entender que era un club autosuficiente con todo tipo de garantías. La Liga de 1946-47 fue para el Atleti de Madrid como un dulce sueño que acabó en llanto, tras haber realizado una buena campaña con los otros directos aspirantes al título, el Atleti de Bilbao y el Valencia. En caso de triple empate a puntos, los rojiblancos madrileños se proclamaban campeones. En la jornada final, el Atleti de Bilbao, que jugaba en La Coruña, empató a 3, y en el Metropolitano los colchoneros perdieron por 2-3 con el Real Madrid, después de ir ganando, logrando inesperadamente el campeonato el Valencia, que había ganado por 6-0 al Sporting de Gijón. De la ilusión oscurecida de la temporada anterior amanecieron nuevas ilusiones en la de 1947-48. Se incorporó a Vidal, interior derecho del Alcoyano, que significó el fichaje más caro del fútbol español hasta aquel momento, por 450.000 pesetas. También se contrató al interior paraguayo Aveiro, al medio argentino Valdivielso y al contundente y resolutivo defensa del Deportivo Castellón, Mauri, y a su compañero de equipo Enrique Arnau, jugador todoterreno.
El partido de la Copa Presidente de la Federación Española, aplazado desde el mes de mayo de 1941, en el que los rojiblancos habían de enfrentarse al Valencia, por fin se celebró el 14 de septiembre de 1947 en el Estadio Metropolitano. Venció el Atleti de Madrid por 4-0 y se adjudicó el trofeo. El trabajo del entrenador Emilio Vidal obtuvo la más alta compensación en la llamada delantera de seda, integrada por Juncosa, Vidal, Silva, Campos y Escudero, quienes realizaban un fútbol de conjunto artístico y eficaz que les hizo inolvidables. Todos ellos vistieron la camiseta de la selección nacional, aunque no alcanzaron un elevado número de partidos debido a la Segunda Guerra Mundial y la consecuente posguerra. La cantata goleadora de la delantera de seda alcanzó su apoteosis el 23 de noviembre de 1947 en el Estadio Metropolitano, cuando le propinó al Real Madrid una amplia derrota por 5-0. La delantera de seda, que cautivaba a los aficionados saturándoles de entusiasmo por sus jugadas, llenó una página gloriosa en la historia del Atleti de Madrid. Al final de la Liga de 1947-48, el Atleti de Madrid se clasificó tercero. En mayo, el Stade Français jugó en el Metropolitano. En la expedición gala figuraban el entrenador Elenio Herrera, el guardameta Marcel Domingo y el delantero Larbi Benbarek. La directiva del Atleti, que presidía Cesario Galíndez, logró el traspaso de Marcel Domingo y Benbarek, motivo que hizo hervir en el seno del club la alegría y, por extensión, en los socios rojiblancos. Marcel Domingo era el mejor guardameta francés de su tiempo y el marroquí de Casablanca, Benbarek, la perla negra, se podía contar entre los mejores jugadores del mundo de todos los tiempos. Además, se incorporó en 1948 el extraordinario jugador Rafael Mújica. El entrenador Vidal dejó su puesto al argentino Taioli. Mediada la temporada, el extraordinario delantero Antonio Vidal cayó enfermo y hubo de abandonar prematuramente el fútbol. Ya en la siguiente temporada comenzaría la etapa fabulosa del Atleti de Madrid con Elenio Herrera de entrenador. Además, se reforzó con efectivos de calidad como el sueco Karlsson, interior inteligente, de fácil desmarque, escurridizo, oportunista de gran calidad técnica, que hizo época en el Atleti. Empezaba otra época gloriosa. Se esperaba el comienzo del campeonato de Liga de 1949-50 con ansiedad. Todo se presentaba prometedor. En el curso del Campeonato Nacional de Liga, el Atleti fue afianzándose. En la última jornada de la Liga, el 23 de abril de 1950, ante el Valencia en el Metropolitano, el partido se complicó para los rojiblancos con las lesiones de Mújica y Domingo. Benbarek, en una extraordinaria actuación, decidió la consecución del Campeonato Nacional de Liga, arco triunfal por donde volvía la grandeza al club rojiblanco madrileño. El Atlético redondeó la temporada al adquirir en propiedad el 15 de abril de 1950 el Estadio Metropolitano por 11.800.000 pesetas, lo que significaba consolidar el patrimonio del club. El Atleti disputó en La Coruña el trofeo Teresa Herrera el 4 de junio de 1950 frente al Lazio. Venció el conjunto italiano por 3-1. Como campeón de Liga de España, el Atleti participó en el torneo internacional Copa Latina, que se disputó en Lisboa en junio de 1950, entre el Benfica, campeón de Portugal, Girondins, campeón de Francia, y el Lazio de Roma. Elenio Herrera consiguió el equipo fabuloso del Atleti de Madrid por su juego triangulado de pases en perfecto engranaje, con ambición convencida de triunfo. Este tiempo representó la época dorada del club que tanto prestigio le ha dado. El equipo que convirtió en realidad el mito solía estar compuesto por Lozano, Pérez Payá, Domingo, Riera, Escudero, Dauder, Mújica, Juncosa, Benbarek, Tinte, Silva y Karlsson, todos ellos capitaneados por el gran Alfonso Aparicio.
En el trofeo Eva Duarte de Perón, jugado el 12 de octubre de 1951, el equipo rojiblanco empató a 5 goles con el Athletic de Bilbao. En el mes de noviembre se celebró el desempate, ganando los bilbaínos por 2-0. En la temporada 1950-51 prevalecía el sensacional juego del conjunto rojiblanco, dirigido técnicamente por Elenio Herrera. En Chamartín venció por un rotundo 6-3. En la última jornada de Liga, el azar deparó un desenlace del campeonato de gran emoción. En el campo sevillista de Nervión, los propietarios del terreno, segundos clasificados, recibieron el 22 de abril de 1951 al primero en la clasificación, el Athletic de Madrid, al que le bastaba el empate para proclamarse campeón. Emocionante encuentro en el que comenzó marcando el Sevilla por medio de su interior Domenech. En formidable jugada, Ben Barek estableció el empate a 1, que sería el resultado definitivo. Lo hecho en la temporada 1950-51 con el título de campeón de Liga hacía brotar el entusiasmo en los seguidores rojiblancos. En la Copa el Athletic llegó hasta los cuartos de final. En mayo de 1951 recibió el trofeo Martini Rossi, que premiaba la mayor diferencia entre goles a favor y goles en contra al término de la Liga. La tercera edición de la Copa Latina se jugó en la ciudad de Milán, participando el Athletic, campeón de Liga de España, el Milán, campeón de Italia, Sporting de Lisboa, campeón de Portugal, y el Lille, campeón de Francia. El Milán sería el ganador del trofeo. La edición de la Copa Eva Duarte de Perón la disputaron el 1 de noviembre de 1951 el Athletic de Madrid, campeón de Liga, y el Fútbol Club Barcelona, campeón de Copa, en el Estadio Chamartín. El triunfo sonrió al equipo rojiblanco por 2-0. En el curso de la Liga 1951-52, los rojiblancos cumplieron con pundonor y buen juego, aunque consiguieron resultados dispares. Al final, quedaron clasificados en cuarto lugar. En el transcurso de la temporada, por lesión de los guardametas rojiblancos, el Athletic se vio obligado a pedir la cesión de Argil al Real Oviedo, a cambio de Miguel, Agustín y Callejo. Mientras el Athletic se encontraba de gira en Cuba, donde disputó 5 partidos, 3 victorias, un empate y una derrota, se celebraron el día 16 de junio en el Frontón Recoletos las elecciones a la presidencia entre Galíndez y el Marqués de la Florida. Ganó Florida por 307 votos. Afrontó la temporada de 1952-53 a las órdenes del entrenador Elenio Herrera, quien sería sustituido el 25 de enero por Ramón Colón, entrenador de los juveniles, campeones de España. El 1 de octubre de 1952, en el Metropolitano, se enfrentó al equipo danés Fredboldklubben, al que batió por 4-0 en partido homenaje a Francisco Campos. El buen comienzo del Athletic de Madrid en la Liga se vio debilitado por el excesivo número de lesionados. La mayoría de la nómina de jugadores pasaron por la enfermería que dirigía el doctor Garayzábal. En el mes de marzo de 1953, el Athletic de Madrid inició la celebración de las Bodas de Oro, conmemoración testigo de una entidad viva.
se organizó un torneo triangular entre el Atleti de Madrid, Atleti de Bilbao y el equipo austríaco Wacker, que ganaron los de San Mamés. Se cerró la celebración del 50 aniversario con la disputa de una Copa de Oro entre el equipo rojiblanco madrileño y el Real Club Deportivo Español, que también celebraba sus bodas de oro. El resultado favoreció al Atleti con un contundente 7-3. Agotadas las posibilidades del Atleti de Madrid en la Liga 1952-53, donde quedó octavo, permanecían las ilusiones de conseguir la Copa. En semifinales se quedaron las esperanzas de la temporada. En el campeonato de Liga 1953-54, el Atleti de Madrid se encontraba incomprensiblemente mal clasificado. Se cesa a Colón y le sustituye Benito Díaz. Al derrotar al Barcelona en el último partido de Liga, 2-1 en el Metropolitano, el Atleti se libró por un punto de la promoción. Durante el verano se emprende la reforma del Metropolitano para dotarlo de 90.000 localidades. En la temporada 1954-55 y bajo las órdenes del entrenador Jacinto Quincoces, el Atleti obtuvo el octavo puesto. Los desastrosos resultados deportivos y la pésima gestión del club, con transgresión incluso de las normas federativas, lleva a la destitución del Marqués de la Florida. Se constituye una gestora presidida por Suevos, que ficha al guardameta Pazos, renueva a Collar por 5 años y nombra entrenador a Antonio Barrios. Jesús Suevos convoca elecciones y el 11 de diciembre de 1955, Javier Barroso derrotó a Alfonso de la Fuente Chaos y fue proclamado presidente. El horizonte del Atleti de Madrid durante la temporada 1955-56 fue de relance, clasificándose en quinto lugar. La recuperación rojiblanca quedó contrastada en el campeonato de Copa al llegar hasta la final, la tercera que jugaba a través de toda su historia. El 24 de junio de 1956 se enfrentó al Atleti de Bilbao, ganando los vascos por 2-1. El Atleti de Madrid formó con Pazos, Martín, Heriberto Herrera, Verde, Hernández Cobo, Miguel, Agustín, Molina, Peiró y Enrique Collar. La recuperación de los rojiblancos tuvo respuesta en La Coruña, el 28 de junio de 1956, cuando venció al conjunto alemán del Colonia por 4-1, proclamándose vencedor del trofeo Teresa Herrera. En la Liga de 1956-57, el Atleti se clasificó en quinto lugar. La mejoría lograda en la Liga no se consolidó con los resultados de la Copa. En la temporada 1957-58 fichó al entrenador checoslovaco Fernando Dausic. El juego del Atleti tuvo otro halo de resonancia que se reflejó en el puesto de subcampeón de Liga. En agosto de 1958 fichó por el Atleti de Madrid Edvaldo Icidio Neto, conocido por Babá, delantero centro del Vasco da Gama y de la Selección Nacional de Brasil, que se había proclamado campeona del mundo en Suecia. Se caracterizaba por su valentía, agilidad y fuerte pegada al balón, y consecuentemente goleador fácil. También se fichó a Mendoza, portugués de Angola que jugaba en el Sporting de Braga. Un superclase que hacía jugadas que ponían en marcha de verdad la rueda del arte. Los aficionados que acertaron a verle, entusiasmados por su fútbol de alto grado de calidad, en una ocasión llegaron a sacarle en hombros del Estadio Metropolitano. En 1958, otra realidad acompañó una nueva esperanza rojiblanca. En terrenos ribereños del Manzanares se decidió construir un nuevo estadio, aunque muchos aficionados preferían el antiguo Metropolitano, en torno al cual se habían creado legiones de seguidores del Atleti. El equipo colchonero participó como subcampeón de la Liga 1957-58 en la Copa de Europa, por ser el Real Madrid campeón de ambos torneos. Eliminó al Drumcondra, al CDNA de Sofía y al conjunto alemán Schalke 04. Mientras, en la Liga de 1958-59, el equipo rojiblanco se clasificó en quinto lugar. El sorteo para la semifinal europea produjo una espiral de emoción entre los aficionados madridenses. Se habían de enfrentar el Real Madrid y el Atleti. Después de una victoria para cada equipo, la eliminatoria cobró nuevo aliciente ante el forzado desempate. El tercer encuentro se jugó en Zaragoza el 13 de mayo. El marcador, vacilante, quedó al final a favor de los madridistas.
En 1959 se encargó de la Secretaría Técnica del Atleti José Villalonga. A partir de ese momento empezó a formarse el equipo maravilla de la historia del club, compuesto por Madinabeitia, Rivilla, Grifa, Calleja, Ramiro, Chuzo, Miguel, Adelardo, Mendoza, Peiró, Collar, Pazos, Alvarito, Irusquieta, Mendiondo, Amador, Jones, Polo, Agustín, Rafa, Álvaro, Babá, Callejo y Peter. Conjunto carismático en el que destacaba de manera impresionante el ala izquierda del ataque, llamada ala infernal, formada por dos grandes del fútbol español, Joaquín Peiró y Enrique Collar. El 20 de octubre de 1959 fue cesado Fernando Dausig, sustituyéndole Villalonga. En el torneo liguero de 1959-60 quedó en quinto puesto. En Copa, los rojiblancos madrileños dejaron una profunda impresión de su fútbol vivaz y relevante. Los colchoneros llegaron a la final que disputaron contra el Real Madrid, flamante campeón de Copa de Europa. La espléndida trayectoria rojiblanca alcanzó la hora de la verdad para que la ilusión fuese completa. Por primera vez el Atleti conseguía el Campeonato de España de fútbol. El Campeonato Nacional de Liga 1960-61 finalizó con el Atleti como subcampeón. Nuevamente la suerte deparó una final entre los dos grandes equipos madrileños, que se jugó el 2 de julio de 1961 en el Estadio Santiago Bernabéu. El Real Madrid formó con Vicente, Marquito Santamaría Casado, Vidal Pachín, Mateos, Del Sol, Di Stéfano, Puskás y Gento. El Atleti de Madrid con Madinabeitia, Rivilla, Grifa, Calleja, Ramiro, Callejo, Jones, Adelardo, Mendoza, Peiró y Collar. El Real Madrid en el minuto 8 se apuntó el primer gol. Con efectividad el Atleti logró el empate por medio de Peiró. Muy motivados, los rojiblancos pusieron el marcador a su favor, con sendos goles de Peiró y Mendoza. Y Stéfano concretó el 3-2 definitivo. Otra vez, el Atlético campeón. Un protagonista de aquellos grandes éxitos, Feliciano Rivilla. El primer recuerdo importante fue aquel que ganamos al Real Madrid, de Di Stéfano, Gento, Puskás, etc. Fue el primero grande de verdad. Luego el ser internacional, que tu club, el Club Atlético de Madrid, te premiaba por ser internacional, aquella ilusión tremenda de los jugadores por ser internacionales, que significaba que estabas triunfando en tu equipo, aquello llenó toda una vida de ilusiones, de alegrías, con unos compañeros entrañables, con grandes jugadores internacionales, incluso algún mundialista, algún campeón del mundo como fue Babá, grandes jugadores españoles como Collar, Peiró, Calleja, Adelardo. Fue una época entrañable, inolvidable y que para mí significa el ser desde niño a hombre y el recuerdo entrañable para toda la vida. En agosto de 1961 participó en el Trofeo Ramón de Carranza, junto con el Barcelona, River Plate argentino y el Peñarol de Montevideo. El 9 de septiembre de 1961 se estrenó la iluminación del Metropolitano, en la segunda jornada del Campeonato de Liga, con un partido entre el Atleti y el Betis. En la Liga de 1961-62, el equipo mantuvo un buen nivel de competencia, reflejado en el tercer puesto de la clasificación. La extraña irregularidad histórica que caracteriza al Atleti se dio en la eliminatoria de Copa. Los rojiblancos quedaron fuera de la competición después de 3 partidos, frente al Baskonia de Segunda División. La final europea de la Recopa la disputó el Atleti el 10 de mayo de 1962 en Glasgow, frente a la Fiorentina. El encuentro terminó después de la prórroga con empate a 1 gol. Las espadas quedaron en alto para una nueva confrontación en otro escenario. El Atleti de Madrid concertó una gira por Argentina que se inició el 22 de mayo de 1962 y donde jugó con el River Plate, el Independiente de Avellaneda y el Rosario Central. En la ciudad alemana de Stuttgart,
el Atleti disputó nuevamente el 5 de septiembre de 1962 la final de la Recopa de Europa. El equipo rojiblanco dejó patente su calidad ante la Fiorentina, a la que derrotó por el expresivo tanteo de 3-0, marcados por Jones, Mendoza y Peiró, alzándose con el título de campeones de Europa de la Recopa. Los vencedores, dirigidos por el entrenador José Villalonga, fueron Madirabeitia, Rivilla, Grifa, Calleja, Ramiro Glaría, Jones, Adelardo, Mendoza, Peiró y Enrique Collar, el capitán de aquel grandioso equipo. El gran jugador rememora la victoria. Esta es la copa que tuve la suerte y el honor, siendo capitán, de haberla podido recoger y poder dar una vuelta al campo con ella, y después aquí en Madrid en una presentación de un partido que se presentó a nuestra afición, que era para ella como un trofeo de agradecer. La Delegación Nacional de Deportes concedió al Atleti la Copa Stadium y la UEFA felicitó a la Federación Española por la actuación del club rojiblanco. En marcha ya la Liga de 1962-63 y contra los deseos de todos, se decidió por cuestiones económicas el traspaso de Joaquín Peiró, el galgo del Metropolitano, al Torino. En esta temporada el Atleti quedó subcampeón de Liga. El equipo colchonero, como campeón de la Recopa, volvió a participar en la Europea de 1962-63, llegando a jugar la final contra el equipo inglés del Tottenham Hotspur, el 15 de mayo de 1963 en el estadio del Feyenoord, en Rotterdam, perdiendo por 5-1. Las obras del estadio del Manzanares estaban paralizadas por razones económicas y se negoció vender el estadio metropolitano para financiarlas. Se designó entrenador del Atleti de Madrid a Rafael García Repullo, Tinte, y la austeridad fue la característica del club. El equipo, roto por las lesiones, se encontraba en baja forma. El ambiente no era bueno, habiéndose declarado en rebeldía Mendoza y Collar. El entrenador Tinte fue cesado, siendo sustituido por Sabino Barinaga. El Real Madrid cedió al Atleti el jugador del Plus Ultra, Ramón Grosso. Se inició la recuperación rojiblanca. El 21 de enero de 1964 dimite Javier Barroso, quien un mes antes había nombrado vicepresidente a Vicente Calderón. En la Asamblea del Atleti de Madrid, el 17 de marzo de 1964, quedó nombrada la nueva Junta Directiva, presidida por Vicente Calderón. El Atleti reforzó el equipo con el hondureño Cardona, además de Luis Aragonés, Miguel Martínez y Julio Santaella, Colo. Los rojiblancos disputaron la final de la Copa al Real Zaragoza el 5 de julio de 1964 en el Estadio Bernabéu, venciendo los maños por 2-1. El 1 de julio de 1964, el Atleti se hizo con los servicios futbolísticos del formidable extremo José Armando Ufarte, nacido en Pontevedra y procedente del equipo carioca Flamengo, en el que se había formado como futbolista. Ese verano se realizó una gira por 6 países sudamericanos con balance positivo. Buen resultado de esta gira, con la excepción de la nota triste y de trágicas consecuencias, como fue la grave enfermedad que afectó al jugador Miguel Martínez, el Montevideo. Se le diagnosticó lesión cerebral, por lo que fue trasladado a Madrid e internado en la Clínica de la Concepción. Se hizo cargo del puesto de entrenador el brasileño Otto Bumbel. El Atleti se enfrentó en partido amistoso al Inter de Milán el 3 de septiembre de 1964, jugando en el Estadio Metropolitano, que terminó con empate a 2 goles. En el equipo italiano figuraban los jugadores Joaquín Peiró, Luis Suárez y el entrenador Elenio Herrera. En enero de 1965 actuó en Maracaná, con motivo del 4º centenario de la fundación de Río de Janeiro. Subcampeones de Liga, en la Copa del Generalísimo contra Real Madrid, venció brillantemente en uno de los partidos de mejor juego de la historia rojiblanca, con un rotundo 4-0. Tras un primer tiempo sin goles, en la reanudación, Calleja sirve a Adelardo para que marque el primer gol. Una falta sacada por Ufarte permite a Luis rematar de cabeza el segundo.
Luis y Mendoza elaboran el tercer gol, conseguido por el de Hortaleza. Calleja cambia el juego sobre Ufarte, que regatea y logra un magnífico centro aprovechado por Cardona para redondear el marcador. Tras eliminar al Valencia y a la Real Sociedad, se clasificó para la final. El 4 de julio de 1965, en el Estadio Santiago Bernabéu, se celebró la final contra el Zaragoza. Cardona logró marcar el gol del triunfo que hacía a los rojiblancos campeones. La alineación fue la siguiente: Madirabeitia, Rivilla, Grifa, Calleja, Ruiz Sosa, Glaría, Ufarte, Cardona, Mendoza, Adelardo y Collar. El Atleti viajó a Venezuela para participar en el torneo Pequeña Copa del Mundo en Caracas, con el Benfica, el Deportivo Portugués y el Deportivo Galicia. Fue campeón el Benfica, al que los rojiblancos habían derrotado por 3-0 en el partido inaugural. Por decisión del Ayuntamiento de Madrid, el Atleti figura en el callejero de la capital, en el distrito de Carabanchel. El equipo rojiblanco, entrenado por Balmaña, consiguió su quinto título de campeón de Liga, al vencer al Español en Sarriá por 0-2. Ufarte y Grifa fueron los autores de los goles. El 21 de junio de 1966, en el Estadio Bernabéu, el Atleti jugó contra Brasil, venciendo este por 5-3. Se baten los récords de asistencia de público y recaudación del santuario madridista para contemplar a Pelé, Garrincha, Cito, Gilmar. Llegó el día tan esperado de la inauguración del Estadio Manzanares, la idea grandiosa de Javier Barroso, que por su marcha de la presidencia del club le correspondió estrenar al presidente Vicente Calderón. El día 2 de octubre de 1966, a las 12:45, comenzó el partido correspondiente a la cuarta jornada del Campeonato Nacional de Liga, entre el Atleti y el Valencia, arbitrado por el asturiano Medina Iglesias y retransmitido por Televisión Española. Por el equipo propietario del terreno jugaron Rodri, Colo, Grifa, Rivilla, Iglesias, Glaría, Cardona, Luis, Mendoza, Adelardo y Collar. El primer gol lo marcó Luis a los 19 minutos de juego. A los 71 empató Paquito, resultado con el que finalizó el encuentro. Los aficionados elogiaron el estadio, moderno, cómodo, con asientos para 70.000 espectadores. Para mayor gloria del estadio, un delegado de lujo, Alfonso Aparicio. Aquello era otro fútbol. ¿Cómo era aquel fútbol que usted conoció? El fútbol de entonces, primero es que yo he cogido pues dos épocas completamente distintas. Primero cuando jugábamos dos defensas y después cuando jugábamos la WM con tres defensas y dos medios. Pero hoy es distinto completamente porque hoy se juega más apuntalado atrás, se juega con más técnicas, el jugador está mucho más mimado, más cuidado, más vigilado y es completamente distinto. El fútbol de antes era pues quizá más fuerza y quizá a lo mejor más bonito para el público porque no había tanto marcaje como ahora, pero hoy se juega con un hombre líbero y se juega con tres defensas.
Junto a la ribera del Manzanares transcurren los últimos 30 años de la historia atlética. Durante la primera década, Vicente Calderón llevará al club a una de las etapas más fructíferas de su historia. Cada año se producen las incorporaciones que se consideran oportunas para mejorar el juego del equipo. Gárate, Irureta, Zubiarrain, Melo, Ovejero, Alberto, Capón, Becerra, Leal, Reina, Ayala y Heredia, Marcelino, Panadero Díaz, Leiviña Pereira, Rubén Cano. También cada año abandonan el club aquellos que no aportan lo esperado o quienes por ley de vida deben alejarse definitivamente de los campos de juego. Mendoza, Jesús Glaría, Enrique Collar, Grifa, San Román, Rivilla, Cardona, Calleja, Rodri, Luis, Ufarte, Ovejero, Jayo, Adelardo. Algunos recibiendo el merecido homenaje del club y su afición en un partido de despedida. Podría decir que me gustaría nacer para volver a jugar.
En estos 10 años ocupan el banquillo técnicos de reconocido prestigio internacional, como Otto Martins Gloria, Maximilian Merkel y Juan Carlos Lorenzo, alternando con hombres de la casa como Miguel González, Marcel Domingo o un joven Luis Aragonés que hace sus primeras armas de una brillante carrera como entrenador. En este periodo se consiguen 3 campeonatos nacionales de Liga, 2 campeonatos de España y múltiples trofeos nacionales. El Campeonato Nacional de Liga 1969-70 es un duelo entre los 2 homónimos rojiblancos, con alternancia en el liderato. En el último partido, el día 19 de abril, los colchoneros necesitan la victoria en Sabadell. En la Cruz Alta se gana por 2-0 con goles de Ufarte y Calleja y se canta el alirón. Es el 6º título de campeón nacional de Liga. En Chamartín, tras un desafortunado campeonato de Liga, el Atleti llega a la final de Copa de 1972, eliminando brillantemente a la Unión Deportiva Las Palmas, Fútbol Club Barcelona y Atleti de Bilbao. Se triunfa frente al Valencia por 2-1 con goles de Salcedo y Gárate. La temporada siguiente se produce un gran duelo con el Fútbol Club Barcelona para el título liguero. En el Escorial se concentran los rojiblancos que necesitan la victoria para proclamarse campeones en la última jornada. El triunfo se produce por 3-1 frente al Deportivo Coruñés. Marcaron Luis, Adelardo y Gárate. Es el 7º título de Liga. El año 1976, bajo la presidencia de Su Majestad el Rey, el Atleti de Madrid disputa nuevamente la final de Copa. El rival es el Zaragoza. El Estadio Bernabéu sirve de escenario. Un gol de Gárate, el magnífico cabezazo, dio la victoria nuevamente a los colores rojiblancos. La última Copa del Generalísimo pasaba a ser propiedad del Club Atlético de Madrid.
El octavo triunfo en el Campeonato Nacional de Liga lo obtuvieron los jugadores rojiblancos en el Estadio Santiago Bernabéu, frente a su eterno rival, el día 15 de mayo de 1977. Un gol de Rubén Cano dio ventaja inicial al Atleti, que se proclamó campeón al conseguir el punto que necesitaba. En los torneos internacionales el papel podría haber sido brillantísimo. Con un soberbio gol de Gárate se elimina al Celtic de Glasgow. Ya en Bruselas, el 15 de mayo de 1974, se disputa la Copa de Europa al Bayern de Múnich. Finalizado el partido con empate a 0, fue necesario jugar la prórroga. Un espléndido gol de Luis hizo tocar la gloria con la punta de los dedos. Sobraron 32 segundos del partido final. Ante la renuncia del Bayern, la UEFA decidió que el subcampeón de Europa, nuestro Atleti, la representara contra el campeón de Sudamérica en la final de la Copa Intercontinental. Derrota mínima en Buenos Aires y revancha en Madrid. El 10 de abril de 1975, el Club Atlético de Madrid se proclamó campeón del mundo de clubes al derrotar por 2-0 al Independiente de Avellaneda. Irureta y Ayala fueron los goleadores. Con anterioridad, el 23 de mayo de 1972, había tenido lugar la inauguración oficial del Estadio Vicente Calderón. La selección española recibía junto al Manzanares a la selección uruguaya, una de las más laureadas del mundo. Actuó de capitán Calleja y en el equipo nacional se alinearon además Irureta, Ufarte y Gárate. ...2 a 0 fue el resultado triunfal para España. Gárate fue autor del segundo gol. A partir de 1977, Vicente Calderón parece aburrido, sin ilusión, tal vez síntoma de una ignorada enfermedad. Ello se trasluce en la andadura del equipo, hasta que el presidente dimite el 16 de junio de 1980, sin esperar a las anunciadas elecciones. Le sustituye provisionalmente Ricardo Irezábal. El 31 de julio de 1980 toma posesión de la poltrona presidencial el doctor Alfonso Cabeza, cuyo enfrentamiento con el poder establecido le llevará a la inhabilitación en el cargo por 16 meses. Es sustituido por el vicepresidente Antonio del Hoyo, quien dimite el 27 de abril de 1982. La Real Federación Española nombra una gestora presidida por el prestigioso catedrático Agustín Cotorruelo, miembro de distinguida familia rojiblanca de toda la vida, hasta dar paso a un envejecido Vicente Calderón, considerado de nuevo salvador del club.
En esos años se suceden al frente de la dirección técnica Luis Aragonés, Ferenc Sousa, Marcel Domingo, Martínez Jallo, García Traid, Carriega, de nuevo García Traid, otra vez Jallo y nuevamente Luis, Vicente Miera, por tercera vez Jallo y finalmente Luis. El momento álgido de este periodo es la obtención del 6º Campeonato de España, Copa de Su Majestad el Rey. Jugaron por el Atleti de Madrid Mejías, Bozada, Ruiz, Arteche, Clemente, Julio Prieto, Marina, Landaburu, Quique, Rubio y Hugo Sánchez. Como entrenador, Luis Aragonés. Dos goles de Hugo Sánchez, el primero de controvertido penalti, permitieron la victoria sobre el Atleti de Bilbao. Miguel Ángel Ruiz recogió el trofeo de manos de don Juan Carlos. La situación económica del club llevó al traspaso de Hugo Sánchez al eterno rival. Nunca volvería a marcar goles como este vestido de rojiblanco. También se marchó Bozada. El Atleti se proclamó campeón de la Supercopa al derrotar al Fútbol Club Barcelona por 3-1 en el Manzanares. Alemão fue el último fichaje de Vicente Calderón antes de sufrir un paro cardíaco que puso fin a su vida el 24 de marzo de 1987. Javier Castedo asumió la presidencia y convocó las reglamentarias elecciones. El 26 de junio de 1987 triunfó la candidatura encabezada por Jesús Gil y Gil, entre las 4 que aspiraban al cargo. Independientemente de los logros deportivos, algo que nadie podrá discutir ni en la actualidad ni en el futuro, es que Jesús Gil es el presidente de la salvación del Atlético de Madrid. De un hombre que se lo merece todo, porque este hombre no se lleva. Este hombre es un fuera de serie. Respondiendo a los momentos más difíciles del club con su patrimonio personal, justo es que al margen de su peculiar personalidad, se le reconozca de una vez por todas su paso trascendental en la historia del Atlético de Madrid, aportando a la última etapa del club rojiblanco un nuevo aire. El flamante presidente llegó con el motor a toda revolución. Reforzó el equipo con Futre, López Ufarte de la Real Sociedad, Goicoechea del Atleti de Bilbao, Juan Carlos y Eusebio del Valladolid, Parra del Betis y Marcos del Barcelona. Se contrató al famoso entrenador argentino César Luis Menotti. Del 4 al 11 de febrero de 1990 se conmemoró el 50 aniversario del Atlético Aviación, con un amplio programa de actos. El 11 de febrero en el Estadio del Manzanares, en el partido de Liga frente al Atleti de Bilbao, culminaron las celebraciones. Los rojiblancos de Madrid jugaron con camisón azul, cediendo cortésmente los colores rojiblancos al Atleti de Bilbao.
Asistió al encuentro el príncipe de Asturias, presidente de honor del Club Atlético de Madrid, el alcalde de Madrid, Álvaro del Manzano, y el premio Nobel, Camilo José Cela, quien hizo el saque de honor. Los jugadores veteranos que pertenecieron al club en la etapa del Atlético Aviación y en otras posteriores saludaron a la afición. Gabilondo, Elízegui, Campos, Aparicio, Enrique, Pruden, Óscar, Cobo, Lozano, Escudero, Silva, Mencía, Collar, Adelardo. Recuerdo y nostalgia de tiempos pasados. Se lanzaban paracaidistas portando respectivamente la bandera española, del Atleti de Bilbao, Atlético de Madrid y el balón con que se jugó. El Atleti ganó por 2-0 a su homónimo. Actos brillantes y emotivos para la familia rojiblanca que tuvieron como colofón una gran fiesta donde se hizo entrega de medallas conmemorativas. Los sucesivos proyectos comenzados con grandes ilusiones se van difuminando. Mi plan es el siguiente. Tenemos que sopesar el alcance económico, político y deportivo de todas las medidas. No podemos actuar a la ligera. A las incorporaciones de Baltasar, gran goleador y Pichichi, y el austriaco Rodax, se une la del alemán Bernd Schuster, quien con Futre forma el núcleo de un nuevo proyecto. El Atleti queda subcampeón de Liga en 1991. A nivel individual, Abel Resino mantuvo su meta imbatida durante 1.275 minutos, récord mundial registrado en el Guinness. Yo soy consciente de que un día tiene que llegar, no sé cuándo, pero tiene que llegar. En la competición copera, tras eliminar al Real Madrid, gol de Donato, Valladolid y Barcelona, se llegó nuevamente a la final. En el Santiago Bernabéu, frente al Real Mallorca, dos jugadores madrileños, Sabas y Alfredo, materializaron la victoria. Nuevamente se cantó el Adirón junto a Neptuno. En la temporada de 1991-92, Luis Aragonés volvió a entrenar al Atlético de Madrid. Moya, Miguel Soler y Sebastián Losada fueron los refuerzos del club. En la Recopa se eliminó al Villingen noruego y al Manchester United, con un rotundo 3-0 para caer ante el Brujas. Manolo se proclamó Pichichi de la Liga con 27 goles. En la Copa se eliminó al Oviedo, al Atleti de Bilbao con una magnífica exhibición de Futre en Salmamés y al Deportivo de La Coruña. De nuevo el Atleti alcanzó la final que se jugó el 27 de junio de 1992 en el Estadio Santiago Bernabéu. Hubo exhibición de gran fútbol por parte de los rojiblancos que lograron vencer por 2-0 al Real Madrid. Goles de Schuster y Futre. Los seguidores colchoneros cantan de nuevo al Lirón, el Atleti campeón, seguido de fiesta ante Neptuno, en auténtica apoteosis. Con la participación de Solozábal y Juanma López, en agosto de 1992 España conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona. El Club Atlético de Madrid se convirtió en Sociedad Anónima Deportiva el 1 de julio de 1992. Ante la temporada 93-94 se producen las bajas de Futre y Schuster, entre otros.
así como las altas de Caminero, Moasir, Pirri, Quevedo, Kiko, Oseki y Benítez. El 30 de octubre de 1993, en el Estadio Vicente Calderón, el Atleti de Madrid, en un partido de Liga de los que hacen historia y afición, remontó un 3-0 adverso ante el Barcelona, al que venció por 4-3. La afición rojiblanca en la temporada 1994-95, en que se incorporaron Simeone, Geli, Rocha, Valencia y Dobrovolski, demostró ser la mejor del mundo, apoyando al equipo en los numerosos momentos adversos y destacando el frente atlético con su infatigable entusiasmo. Uno de los escasos momentos brillantes tuvo lugar en el Nou Camp. En la competición copera, los rojiblancos derrotaron a los azulgranas por un concluyente 4-1. Con aires ilusionados y renovadores se afronta la temporada 1995-96. Cambios radicales en la plantilla y nuevo entrenador, Rado Mirantis. Tras brillantísima pretemporada en el campeonato de Liga se alcanza rápidamente el liderato. En el Manzanares se logra un gran éxito sobre el Barcelona, con triunfo por 3-1 que pudo ser mucho más amplio. Una semana más tarde se vence el Mestalla con gran gol de Caminero, en jugada de López, continuada por Viallín. Se consigue el llamado Campeonato de Invierno y simultáneamente se avanza en la Copa del Rey, eliminando a la Almería, Mérida y Tenerife. El Mestalla, el Atleti, se enfrenta a los propietarios del terreno para buscar un puesto en la final. El Atleti lo borda, pero Pérez falla un penalti y los valencianistas consiguen 2 goles en sus primeras aproximaciones a la meta de Molina. Tras el descanso, los rojiblancos salen desverenados y uno tras otro caen 5 tantos, 5 en la puerta de Zubizarreta.
La final tiene lugar en Zaragoza. El rival es el Barcelona. Público al 50%, pero con más entusiasmo en los seguidores rojiblancos. Se llega a la prórroga. Milinko Pantic es el autor del gol que da la victoria y el título de campeón de España al Club Atlético de Madrid. Los jugadores rojiblancos reciben la copa de manos de Su Majestad el Rey y el entusiasmo se desborda. Días después hay que visitar el Nou Camp para dilucidar el liderato del campeonato de Liga. Barça y Atleti frente a frente. Gran noche rojiblanca y triunfo holgado por 3-1. Roberto, Vizcaíno y Biagini son los autores de los tantos. El Club Atlético de Madrid, por primera vez en su historia, está a punto de conseguir el doblete. Campeón nacional de Liga y campeón de España de fútbol en la misma temporada. Estos son los actores principales del éxito.